La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado iniciado en noviembre de 1910. Antecedentes. Como tema central de sus antecedentes es el Porfiriato. Fue el periodo en el que el general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori duró más de 30 años en la presidencia de México, desde 1876 hasta 1911. Durante este periodo, el 80% de los mexicanos tenían un salario rural. Existían las tiendas de raya, las cuales eran establecimientos a manos del dueño de haciendas y su propósito era invocarte toda la vida e incluso en ocasiones la vida de tus hijos. También, las leyes muy pocas veces se hacían valer en las haciendas, se practicaba algo parecido al feudalismo. Hasta que, en 1906, empezaron las huelgas, pero la mayoría de las veces eran reprimidas por los militares. 1908. Porfirio Díaz anunció al periodista estadounidense James Friedman que México estaba preparado para una era de libertad política e hizo la invitación a la creación de partidos políticos ya que él estaba decidido a retirarse en 1910. 1910. Francisco Madero inició su campaña presidencial y al mismo tiempo Díaz reatacaba que México estaba listo para la democracia. Madero tenía gran poder de convencimiento y esto lo hizo el principal rival de Díaz. Simultáneamente, Porfirio Díaz planeaba la construcción de un monumento por el centenario de la independencia, el cual no se llevó totalmente a cabo y solo se alcanzó a construir la cúpula y actualmente es llamado Monumento de la Revolución. Como era de esperar, Díaz cometió un fraude electoral, dándose así como vencedor de las elecciones y al mismo tiempo mandó a capturar a Francisco Madero, pero esto iba hacia Estados Unidos. Pero antes de Estados Unidos, fue encarcelado en San Luis Potosí, donde comenzó un plan. Junto a sus simpatizantes, lo completó en Texas, el Plan de San Luis, que tenía como principales propósitos: 1. Desconocer a Porfirio Díaz como presidente. 2. Enjuiciarlo por el mayor fraude electoral en la historia de México y también por dejar el país en bancarrota. Querían sacudirse el miedo letal y prepararse para la lucha con armas, para impedir que gobernantes siguieran eliminando manifestaciones democráticas. Noviembre de 1910. En Puebla, los hermanos Cerdán eran los grupos maderistas más representativos en el momento. Madero ordenó a Aquiles Cerdán iniciar el movimiento el 20 de noviembre. Pero el 18 de noviembre, el grupo maderista es delatado de tener el movimiento, tener una conspiración. Así, los policías atacaron la casa de los Cerdán, lucha la cual pierden. Aquiles fue asesinado el 19 de noviembre, con él muerto y sus aliados encarcelados. La revolución contó sus primeros mártires. A pesar del acontecimiento en Puebla, el movimiento seguía en pie, ahora encabezado por Francisco Madero. Madero estaba sentado en Chihuahua, donde conoció a Francisco Villa, Pascual Orozco y Venustiano Carranza. Madero nombró a poco tiempo a Venustiano Carranza como secretario de guerra, después de que Villa y Orozco desobedecían sus órdenes, creando batallas cuando Madero era pacifista. Díaz mandó un mensajero para tratar o llegar a algún arreglo con Madero, pero él solo buscaba algo: la renuncia de Díaz. Próximo a esto, el pueblo entero se rebeló ante Díaz, estuvo a favor de Francisco Madero y el 25 de mayo renunció a la presidencia. En tan solo 6 meses, Madero logró derrocar a Díaz, quien a partir del exilio a Francia dijo: Madero ha soltado un tigre, veamos si es capaz de domarlo. México después de Porfirio Díaz. Francisco I. Madero se convirtió en presidente, pero le brindó mucha confianza a Victoriano Huerta. Este le traicionó y lo encarceló e hizo que firmara su renuncia. Después convirtió a Pedro Lascurain como presidente para próximo a esto convertirse él mismo como presidente. Cuando se convirtió en presidente, mandó asesinar a Francisco Madero junto a José María Pino Suárez el 22 de febrero de 1913. Cuando asesinaron a Francisco Madero, el movimiento se creía muerto, pero no, lo seguía Carranza, Francisco Villa por el norte del país y por el sur, Emiliano Zapata. Los tres lograron que Huerta huyera hacia Europa. Francisco Villa y Emiliano Zapata, y juntos lograron que Huerta huyera a Europa. También Carranza creó el Plan de Guadalupe, Villa creó la ley agraria que buscaba la equidad de tierras y Emiliano Zapata el Plan de Ayala que buscaba tierra y libertad. La segunda parte de la Constitución fue convencionistas contra constitucionalistas. Como convencionistas estaban villistas y zapatistas, y por el otro lado era carrancistas y Álvaro Obregón.
Tuvieron batallas por todo el país, pero las no reconocidas son en el Bajío, hasta que en 1915 Carranza ganó. La revolución concluye en 1917, cuando Venustiano Carranza se convierte en presidente. Constitución de 1917. Esta constitución es la que nos rige actualmente, pero en ese año se reformaron 3 artículos, los cuales son los más reconocidos. Se llevó a cabo en Querétaro el 5 de febrero de 1917. Artículo 3. Derecho sobre la educación. Artículo 27. Derecho sobre las tierras y aguas nacionales. Artículo 123. Derecho al trabajo. Hasta luego, espero que les sirva de mucho este video.